Buena tarde a todas y todos. Sean bienvenidos a este ciclo de conversatorios, diálogos sobre salud mental que organizan tanto la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación y la Asociación Civil Es Tiempo de Hablar. Mi nombre es Eduardo Villa y tendré el honor de estar moderando la sesión del día de hoy en la que abordaremos el tema del estrés o trauma tras una pandemia mundial. Antes de empezar formalmente con los trabajos de este ciclo, vamos a tener un mensaje de bienvenida por parte de la licenciada Maureen Terán, quien es fundadora de la Asociación Civil Es Tiempo de Hablar, y del doctor Joaquín Flores Méndez, quien es coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM. Adelante, Maureen, por favor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación de hacer estos conversatorios. Creo que es una gran puerta para, ahora sí decir, es tiempo de hablar de la salud mental. Tenemos esta costumbre de guardar nuestras emociones, mantenerlas en silencio. Y hoy por hoy me da mucho gusto que cada vez estemos rompiendo ese estigma de hablar. El tema que vamos a tocar el día de hoy nos acompaña por parte de Tiempo de Hablar el doctor Yari Paredes. Él es un pediatra especialista en neurodesarrollo y lo que más me gusta de él es que tiene una manera de explicar las emociones y explicar lo que es la salud mental de una manera práctica y de una manera en donde sientes empatía por lo que está diciendo. Y cuando sientes empatía ante un conversatorio, creo que es cuando te llevas una reflexión y algo para tu casa en lo que dices, esto me puede ayudar a mí para llevar una mejor vida. Y es lo que me da muchísima satisfacción estos 3 conversatorios que vamos a compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Maureen. Doctor Joaquín Flores, por favor. Bien, buenas tardes. Pues para la Universidad Autónoma Metropolitana es importante colaborar con asociaciones civiles, como en este caso es Tiempo de Hablar, que tienen tanto entusiasmo a través de la licenciada Maureen Terán para llevar a cabo este tipo de actividades. Si bien la UAM no puede aportar económicamente apoyo a estas asociaciones, sí puede aportar en conocimiento, sobre todo en temas tan importantes como es la salud mental y el que se sepa qué es lo que está pasando realmente con esto. Es tiempo de hablar efectivamente, pero es tiempo de hablar con la verdad y desde el punto de vista científico lo que está ocurriendo. Este primer ciclo de conversatorios, que yo creo que nos va a dar tema para continuar el siguiente año, marca la pauta de lo que puede aplicarse inmediatamente y del compromiso social que tiene la universidad en las actividades que desarrolla. Felicito a los ponentes, a los que van a participar en este evento, tanto por parte de la UAM como por parte de Es Tiempo de Hablar. Y yo creo que estamos poniendo la primera piedra de una serie de actividades que van a ir en beneficio no solo de nuestras instituciones, sino de la comunidad en general. Muchísimas gracias y bienvenido a este tipo de iniciativas. Muchas gracias tanto al doctor Joaquín Flores como a la licenciada Maureen Terán por sus palabras de bienvenida y que inauguran formalmente este ciclo de conversatorios. Para hablar de este primer tema vamos a tener a 2 invitados. El primero de ellos es el doctor Yari Erwin Paredes Rentería, quien es médico pediatra especialista en neurodesarrollo infantil y adolescente por el Hospital Pediátrico Pedro Borras de La Habana, en Cuba, y desde hace más de 10 años ha realizado diferentes programas de salud para el diagnóstico e intervención de trastornos de neurodesarrollo, trastornos de salud mental emocional y para el desarrollo humano. Es fundador del Centro de Rehabilitación y Neurodesarrollo Infantil, CRINDI, para la atención en neurodesarrollo humano y emocional materno-infantil. Asimismo, el doctor Yari Paredes ha sido profesor titular de diversos cursos, talleres y diplomados en neurodesarrollo para docentes y profesionales de la salud. Además, es conferencista internacional para México y Latinoamérica y ha participado como ponente de instituciones como la SEP, el INBA, el Museo Memoria y Tolerancia, la Universidad Católica de Asunción en Paraguay, la Universidad Paulo Freire en Nicaragua y el Consejo Hispanoamericano Oregon en Estados Unidos, además de participar en empresas y organizaciones gubernamentales. Actualmente, el doctor Paredes tiene una red de profesionales de México, Latinoamérica y España, con quienes desarrolla programas para el desarrollo humano. Su lema es
ver en todo ser humano su gran potencial por desarrollar. Bienvenido, doctor Yari Paredes. También nos acompaña el doctor César Romero Rebollar, quien es doctor en Neurociencias de la Conducta y licenciado en Psicología por la UNAM. Colaboró en el Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la UNAM, participando en varias líneas de investigación sobre neurobiología y genética de la conducta violenta. Fue investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinando proyectos de investigación utilizando resonancia magnética y abordando temas como procesamiento emocional implícito, toma de decisiones y el efecto neurocognitivo de la obesidad. Asimismo, el doctor Romero Rebollar cuenta con publicaciones científicas tanto como autor como coautor, así como con participaciones en congresos y eventos académicos. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Unidad Lerma de la UAM, desarrollando líneas de investigación acerca de neurociencias cognitivas aplicadas. Bienvenidos a nuestros dos invitados. Antes de darle el uso de la palabra al doctor Yari, voy a proceder a explicarle a nuestro público cuál será la dinámica de este evento. Primero vamos a tener una ronda de exposición por parte de nuestros dos invitados, quienes tendrán hasta 20 minutos para darnos sus comentarios en torno al tema de esta sesión. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas y respuestas, por lo cual le exhorto a nuestra audiencia que en caso de tener alguna duda, pregunta o comentario sobre el tema de esta sesión, la pueden escribir en el chat de esta plataforma y en la etapa correspondiente nosotros se la formularemos a nuestros invitados. Y finalmente tendremos la etapa de conclusiones, en donde nuestros invitados tendrán hasta 5 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales del evento. Le comento a nuestros invitados que cuando falten 30 segundos para concluir sus intervenciones, aparecerá en pantalla una cuenta regresiva, por lo que en caso de haber compartido algún documento, esto se verá interrumpido. Sin más, le solicito al doctor Yari Paredes nos ofrezca sus comentarios sobre el tema de esta sesión. Bienvenido, doctor, y adelante. Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Muchísimas gracias primero por esta invitación. Agradecer de manera muy especial a la universidad. De verdad, muchísimas gracias por abrir estos espacios y también a la Fundación Es Tiempo de Hablar, que hizo posible precisamente el que estudiamos aquí. Me voy a presentar con todos ustedes. Yo soy Yari Paredes, soy médico de profesión con especialidad en pediatría, neurodesarrollo, neuroemociones y neuroconductas. Para mí es muy importante hablar de este tema de salud mental y emocional porque les voy a hacer una pregunta. Creo que todos ustedes ya tienen como esta parte de hábitos de cuidar, por ejemplo, sus hábitos alimenticios. Ustedes saben ya a estas alturas de su vida qué tienen que comer, qué no tienen que comer, cómo cuidar esa alimentación. Seguramente a estas alturas de tu vida tú ya sabes cómo cuidar tu cuerpo físico. Ya sabes que tienes que hacer por lo menos 3 veces a la semana ejercicio, de 20 a 30 minutos, de bajo impacto, de alto impacto, como quieras llamarlo, pero tienes que cuidar tu cuerpo físico. También tú debes de saber que tienes que estar estudiando, actualizándote, leyendo, porque eso va a nutrir tu desarrollo intelectual. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tomas de tu vida, de tu semana o de tu día para ejercitar tu salud mental emocional? No estoy hablando de lo intelectual. Cuando estamos hablando de emociones, tenemos que ser muy precisos en apartar, lo que es tu desarrollo cognitivo o intelectual con tu desarrollo emocional o lo que llamamos salud mental emocional. Entonces, hazte esta pregunta. Hazte esta pregunta porque en este fenómeno que acabamos de pasar de lo que llamamos fenómeno COVID y después del fenómeno post-COVID-19, no es de que se hayan incrementado las tasas de problemas de salud mental emocional. ¿Qué crees? Simplemente ya traíamos desde antes situaciones y a causa de esta pandemia simplemente se hicieron más visibles mis problemas de salud mental emocional. Entonces,
gracias a esta pandemia, fíjense, de todo lo malo en la vida siempre hay algo bueno. Gracias a esta pandemia, te diste cuenta a lo que realmente te estás enfrentando en tus emociones. Y digo gracias porque en verdad cuando tú te das cuenta que necesitas enfrentar a tus emociones es tu primer gran paso para salir de esa situación en la que te estás enredando. Porque déjame decirte que es muy sencillo. Si tú tienes un problema de salud mental, emocional, ¿qué crees? Te va a atorar en todos los aspectos de tu vida. ¿Por qué? Porque para empezar tienes que saber que todo o el origen de todas las enfermedades es a causa de problemas psicoemocionales. Así como lo estás escuchando. El origen de muchísimas enfermedades, casi de todas, tiene un origen psicoemocional. Sí, me vas a decir, no, Yari, son virus, son bacterias, son hongos. Sí, pero ¿qué crees? ¿Qué te llevó a tu sistema inmune a que estuviera en un estado de estrés sostenido y que te bajara las defensas para que esa enfermedad tocara tu cuerpo? ¿Te lo has preguntado? Entonces, para mí, desde esta parte de la salud mental emocional, quiero decirte que el primer paso que dimos con esta situación de pandemia fue saber que yo tengo un problema de salud mental emocional y que yo tengo que enfrentarme a este problema de salud mental emocional. ¿Y qué crees? Lo más importante, aquí no te tienes que enfrentar a nadie más que a ti mismo y a ti misma. Eso es lo bonito de las emociones, que tú te enfrentas a ti mismo y a ti misma. Y cuando estamos hablando de emociones, déjame decirte que solamente habemos dos tipos de personas o de seres humanos en esta vida ante las emociones. Aquellos que estamos completamente perdidos en la gestión emocional y aquellos que por lo menos sabemos o empezamos cómo gestionar mis emociones. Es un parteaguas de cuando tú no sabes gestionar tus emociones a cuando ya empiezas a gestionar tus emociones. ¿Por qué? Porque hablando precisamente de estrés, que es el tema de hoy, déjame decirte que el estrés es algo necesario. El estrés es una reacción fisiológica de tu cuerpo secundaria a una reacción emocional que es necesaria para tu supervivencia. Puedes leer, puedes entender por qué el estrés es benéfico. Y no me voy a meter a hablar de eso, no me voy a meter cómo a nivel antropológico, gracias al estrés sobrevivimos, porque gracias al estrés nuestros antepasados se ponían alertas y podían correr si tenían un tigre de dientes de sable enfrente y no se los comía, ¿no? Imagínate que no tuvieras estrés, tu cuerpo no se pondría alerta. El estrés es muy necesario. El estrés hace que nosotros sobrevivamos cuando te estás asfixiando al nacimiento. Gracias al estrés, cuando tú ibas por el canal de parto, ya tu oxígeno estaba por debajo de los niveles adecuados y que tú ya estabas todo cansada y ya no puedo salir en este parto. ¿Qué crees? El estrés te ayudó a resistir ese parto y al salir a hacer tu primera bocanada de aire. Entonces, gracias, dicen, el estrés es un mecanismo de defensa. Por supuesto que sí. Entonces, el estrés es necesario, pero fíjense bien cómo tiene que salir esto fisiológicamente. El estrés es una reacción fisiológica a una emoción, pero que debe de tener un pico, un arranque. Arranca mi estrés, se liberan las sustancias que regulan este estrés. Aproximadamente de una hora, ya el doctor ahorita nos va a decir un poquito más específico eso, y se supone que después de este pico de estrés, donde ya todo mi sistema nervioso se bañó de neurotransmisores, catecolaminas, cortisol, puso tenso a mi cuerpo, me dio taquicardia, me puse rojo, etcétera, alerta. Después de una hora se supone que una hora máximo tiene que bajar ese estrés. Ese sería un ciclo de estrés normal. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a tener un problema de trastorno de salud mental, emocional, ¿qué creen? Ese estrés se vuelve sostenido. Y el estrés sostenido hace que estos neurotransmisores y estas sustancias neuroquímicas empiecen a estar en concentraciones anormales en mi cuerpo. Y entonces este estrés no solamente me da una afección a nivel emocional,
me empieza a hacer cambios realmente a nivel estructural, a nivel neuronal, por supuesto, pero también me hace cambios a nivel de toda la homeostasis de mi cuerpo, porque gracias a estos neurotransmisores y a estas sustancias se regulan muchísimas sustancias o muchísimas hormonas que secretan nuestro cuerpo. Entonces, aquí es donde ya viene lo que llamamos un estrés patológico, un estrés que no es normal. Y un estado de estrés sostenido, se puede empezar a manifestar en ti con periodos de crisis de ansiedad o ansiedad, con periodos de ataques de pánico, con periodos de ataques de fobia, por ejemplo. Y si todo esto sigue y se mantiene durante mucho tiempo en tu vida, pues aparece lo que llamamos depresión menor, depresión mayor. Inclusive, si esto sobrepasa, te empiezan a tener o empiezas a ser atacado emocionalmente por situaciones esquizoides. Llámale como quieras, pero son todos aquellos pensamientos fuera de la realidad. Entonces, ve este caminito, cómo se transforma una emoción, cómo se transforma un estrés, que es una protección, un sistema de defensa, en algo patológico, no solamente para mis emociones, sino también para mi cuerpo físico. ¿Y qué creen? Pues también para mi desarrollo humano. Porque el estado de estrés, como ya te dije, te empieza a dar muchísimos cambios a todos los niveles. Ahorita en redes sociales me están preguntando mucho sobre la obesidad. ¿Por qué si yo ya llevo dietas? ¿Por qué si hago ejercicio no puedo bajar de peso? La respuesta es sencilla. Tu estrés, tus estados emocionales. Oye, Yari, ¿por qué no me puedo concentrar? Y tengo muchos síntomas de TDAH. ¿Qué crees? Sí, tal vez tengas la condición, pero ¿qué crees? Se intensifica mucho más en estados de estrés y no me digas que no. Oye, ¿por qué tengo relaciones tóxicas, Yari? Con mi pareja, con mis familiares, con mis hijos, con mis compañeros. ¿Por qué tengo relaciones tóxicas con el dinero? Situaciones emocionales y tu estrés no te permite tener esa claridad. Entonces, si tú comprendes todo esto, pues ahora vas a decir, oye, no es de que yo te quite el estrés, no es de que yo te quite esa ansiedad, no, al contrario. Lo que tenemos que hacer contigo, con todos nosotros, es empezar a ejercitar tu salud mental emocional para que cuando vengan estos estados, realmente los puedas ir, le llamo yo como encasillando lo más que se pueda a tus estados naturales y no te afecten todo lo demás. Ese es el gran objetivo. No te voy a quitar tus estados de ansiedad porque todos debemos de tener estados de ansiedad en algún momento. No te puedo quitar tu estrés porque entonces no podría. Es como, ayer estábamos hablando precisamente de emociones y yo les decía, oye, ¿las emociones las puedes controlar? O sea, una emoción que sale la puedes controlar. Y todos me decían, sí, la puedes controlar. Y no, las emociones no las puedes controlar. El enojo va a salir, la felicidad va a salir, la preocupación va a salir, el miedo va a salir, porque es algo de ser humano. Lo que tenemos que hacer es saber cuándo llegan, cómo lo controlo, no me desequilibra esta salud mental emocional y no se vuelve patológico. Porque te voy a dar un dato bien importante y aquí viene la clave para cuando nosotros hagamos el abordaje de qué hacer ante una situación de estrés postraumático, situaciones de ansiedad, situaciones de depresión. Anótalo por ahí o grábatelo. El 95% de tus emociones son inconscientes. 95%. Eso quiere decir que solamente el 5% de tus emociones las puedes regular de manera intelectual. Por eso es que tú conoces a muchas personas que llevan años en terapia, están en tratamientos y dicen, oye, Yari, es que, o sea, ayer me contactó una persona y dice, llevo mucho tiempo en terapia, ya me hicieron hasta hipnosis ericksoniana y no avanzo. La respuesta es esta. 95% de tus emociones son inconscientes. Por lo tanto, el abordaje de cuando tú estás ante un trastorno de salud mental emocional, llamémosle estrés ahorita, llamémoslo ansiedad, depresión, que son los que más o menos estás relacionado, es el abordaje, por supuesto, con todas las intervenciones tradicionales que tú tienes. Por supuesto que sí.
pero tienes que empezar a desarrollar este otro 95% de cómo manejar tus emociones que vienen desde el inconsciente. Y esto no crean que es algo mágico, no crean que es algo que te voy a hablar ahorita de religión, no. Esto es algo que todos podemos practicar. Y esto es lo que yo el día de hoy quiero hablar con ustedes. ¿Qué puedo hacer cuando yo ya estoy en una situación de estrés, de una situación emocional que no puedo controlar? Por supuesto, tenemos todo este apoyo psicoemocional, psicoterapéutico, psiquiátrico, médico, porque lo necesitamos. Pero esto lo tienes que complementar por fuerza con cosas que te ayuden a ese 95% de emociones inconscientes. Y esto se logra gracias a algo que llamamos terapias de alta conciencia o actividades de alta conciencia. No dejamos lo médico, por supuesto, no dejamos mi apoyo terapéutico, no dejamos todo lo que me están diciendo. Pero cuando tú empiezas a practicar actividades o terapias de alta conciencia, te va a permitir tener cambios en esas emociones inconscientes y poder ayudar mucho a lo que estás trabajando de este otro lado. Actividades o terapias de alta conciencia te voy a empezar a describir algunas, pero lo más importante es que tú que me estás escuchando, tengas esta plena conciencia de que el 95% de tus emociones no las vas a resolver leyendo un libro. No las vas a resolver decretando así nada más. Hoy decreto ser feliz. No, o sea, sí te ayuda ese 5%, pero tienes que ser muy consciente de darle la pauta y la oportunidad a este 95% de terapias o actividades de alta conciencia. Para que entonces le ayudes a tus emociones, para que entonces te ayude realmente. Porque si solamente estás dando este 5%, ¿qué crees? Te estás perdiendo de un 95% de hacer muchas cosas. ¿Ok? No me voy a meter en lo de acá, en lo médico, eso ya lo conoces. Ya conoces que tienes que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, que si necesitas un medicamento ahora es diferente, ya no son medicamentos de toda la vida, ¿no? En ciertas situaciones sí. Si tienes algún problema neurológico, un cambio neurobiológico, sí, por supuesto. Pero ahora el objetivo del medicamento es, te doy tu medicamento, te ayudo a regular lo consciente para que trabajes lo inconsciente. Y el otro 95% empieza a experimentar cosas, ¿ok? Te voy a ir dando desde las más pequeñitas hasta las más grandes y más profundas, ¿te parece? Voy a hablar de estas actividades o terapias que le llaman de alta conciencia, no como terapias, sino prácticas de alta conciencia, vamos a llamarle, que te pueden ayudar. Primero, el hacer ejercicio. Aparte de que el ejercicio te ayuda a regular ese cortisol del estrés, en realidad encuentra un ejercicio en donde te desconecte un poquito tu mente de tus actividades diarias. Por ejemplo, ¿has notado aquellos que van al gimnasio y hacen como 10 cosas en las pesas y luego están en su celular? No es una actividad de alta conciencia porque no te está desapegando de las cosas terrenales. Si tú te vas a correr, si tú te vas a nadar, si tú te vas en bicicleta, ¿qué crees? Esa sí es una actividad de alta conciencia, porque hace que estés en tu deporte y que tu mente se esté enfocando en esto, que llega un momento que lo haces y te alineas con el deporte, que empieza tu mente como a tener otra claridad de pensamientos. Por eso cuando elijas tu deporte tiene que ser muy importante. Otra actividad, por ejemplo, yoga. Yo no tomo la actividad de yoga como un deporte, yo la tomo como una práctica de alta conciencia. De verdad, yoga te hace que empieces a conectar primero con tus posturas y tu respiración, y eso te va a llevar a que en esta alta conciencia te despeje un poquito todos esos pensamientos y empieces a practicar tu autoconciencia. Tercero, meditación. Todos debemos de meditar. Ya hay estudios científicos que avalan la meditación, que te explican cómo te baja tus niveles de cortisol, de estrés, y te regulan muchas cosas y te da claridad de pensamiento. Con 10 minutos que medites, primero meditación guiada, pero después una automeditación de alta conciencia.
Y si llegas a una meditación energética, puedes hasta cambiar cosas en tu salud. Y si puedes llegar a una meditación astral, no sabes lo que te cambia en la vida. Te puede dar muchas respuestas. ¿Ok? Como yo te digo, no creas que, o sea, no estés pensando ahorita que estamos hablando de algo, ya es científicamente comprobado todo esto. Una de las cosas que también te recomiendo mucho es la práctica de la respiración consciente. Esta práctica de respiración consciente parecería ser la más antigua, pero parece ser que nadie le da importancia. Te puede ayudar hasta de verdad a regular tu estrés en el tráfico. Hazte una terapia de respiración consciente. Empieza con tus ritmos de 4, 4, 4. Ya que lo alcanzaste, vete a 7, 7, 7. Te vas a, o sea, cuando nosotros estamos practicando, hemos llegado hasta 20, 20, 20, 30, 30, 30. Y de verdad que es una situación donde te ayuda mucho. Cada que tú haces estas prácticas se llaman de alta conciencia, porque en ese momento te vas dando cuenta de muchas cosas y te ayuda a regular emocionalmente muchas cosas. Siguiente, tenemos ya terapias de alta conciencia, ya con personas que nos dedicamos a esto, a las neuroemociones, al neurodesarrollo humano, a todo lo que quieras. Y una terapia de alta conciencia es aquella que te va a dar, fíjate bien, que te va a dar una respuesta emocional espiritual a una práctica diaria. Es decir, que te soluciona el que entiendas cómo a nivel inconsciente hagas una práctica muy sencillita y veas ese cambio en tu vida. Por ejemplo, lo que les acabo de decir ahorita, si tú no sabías esto, que todas las enfermedades se desencadenan por una situación psicoemocional y que dependiendo de dónde se expresa en tu cuerpo, es como a mí me da la información de dónde viene el problema, ¿qué crees? Ya estás en una terapia de alta conciencia. Porque si tú haces conciencia en este momento, dices, oye, sí es cierto. Oye, sí tengo esto porque pasa esto. Oye, tengo alergias, tengo asma, tengo dermatitis, pero ¿qué crees? Se te desencadena más cuando estás con las personas que emocionalmente te están así asfixiando emocionalmente. Ay, ahora ya todo tiene sentido, ¿no? Oye, es que me enfermo de la garganta y estoy con enfermedades aquí, incluso tengo problemas en la tiroides, en mi voz, ¿qué crees? Pues porque hay cosas que tú nunca has podido expresar. ¿Te das cuenta? Que nunca has podido expresar y te las guardas. Entonces, cuando hacemos estas terapias de alta conciencia, precisamente son para que tú vayas entendiendo en el día a día por qué te está pasando todo esto. Y te invito a que de verdad conozcas cómo funcionan y abras tu mente para todo esto. Gracias. Creo que me pusieron 7 segundos, me dijeron que a los 30. Pero los dejo. Muchísimas gracias. Váyanme escribiendo, por favor, sus dudas o preguntas. Muchas gracias, doctor Yari, por esta primera intervención en donde nos deja mucho que reflexionar. El estrés como el principal eslabón la principal fuente que desencadena el resto de las emociones, y habría que pensarlo cada quien para darnos cuenta que esto pues realmente puede llegar a ser cierto, y entonces puede que, usted ya nos lo explicará más adelante y claro, con las preguntas que haya del público, pero puede que el objetivo y digamos a lo que debamos ponerle mayor atención debe ser precisamente al cuidado de nuestro estrés diario. Muchas gracias por esta primera intervención, doctor Yari, y ahora le pido por favor al doctor César Romero nos ofrezca sus comentarios sobre este tema que le repito a nuestro público. Estamos revisando en esta sesión el estrés o trauma tras una pandemia mundial. Doctor César, adelante por favor. Muchas gracias. Nada más si me pueden decir ahí si se ve la presentación. Sí, doctor, ya la vemos. Sí, ok. Muchas gracias, doctor Yari, muy interesante y efectivamente creo que coincidimos sin ponernos de acuerdo en cuál es el papel del estrés, y yo estoy muy convencido. Yo evidentemente yo no tengo una formación clínica y mis labores no tienen nada que ver con lo clínico, pero sí estoy convencido y siento mucha afinidad por este tipo de intervenciones basadas en generar como conocimiento y sobre todo autoconocimiento, que eso
puede ser una primera aproximación a que nosotros mismos estemos haciéndonos responsables de nuestra salud mental. Pero quiero iniciar la plática con quizá el mensaje que quiero comunicarles. Primero, que la respuesta al estrés pues, va a ser muy variable porque depende de muchos factores. O sea, factores desde neurobiológicos, genéticos, la interacción con el ambiente, otros factores, pues, y que esto la evidencia viene de ir entendiendo justo este fenómeno ahorita de la pandemia sobre la salud mental, que depende del sector de la población al que pertenezcamos, va a ser el efecto que podemos esperar en nosotros mismos, y que al final no todo está perdido y que no todo va a representar algo clínicamente relevante. Ahí ahorita veía cuestiones en el chat el diagnóstico del estrés. Si quieren, al final lo podemos retomar sin ningún problema, porque sí es una de las dudas muy comunes, ¿no? Pero que no todo está perdido y que de hecho muchas de las sugerencias que hizo ahorita el doctor Yari van encaminadas a eso, a que dentro de lo cotidiano nosotros podemos ir sosteniendo o ir tratando de mantener un nivel de estrés tolerable que no represente ya un caso crónico clínico, ¿no? Y que realmente ese es el mensaje que les quiero dejar, que si bien sí es preocupante, tan preocupante que a nivel gubernamental hay muchos intentos por hacerle caso, por voltear a ver hacia la salud mental, sobre todo en esta condición de la pandemia, pues que realmente va a haber muchos factores alrededor que nos van a llevar a desarrollar algo clínicamente relevante. Y en la población seguramente no vamos a encontrar casos tan extremos, ¿no? Entonces, quiero iniciar con que, primero déjenme checar aquí. Ya, hay de las 80 definiciones que existen de salud mental, todas hacen algo o hacen hincapié en algo muy interesante, que es esta particularidad del bienestar psicológico como un aspecto fundamental para mantenernos con este sentido, esta sensación de pertenencia a la comunidad. Y en todas las que ustedes se puedan encontrar, se hace esta idea o se aborda esta idea de la salud mental como un aspecto individual y además que tiene un efecto a nivel comunitario. Entonces, por ahí podría ir esta primera explicación de por qué resulta estresante el estar en una pandemia como la que estamos viviendo ahorita, por las medidas, ¿no? No es que se le eche la culpa, pero más bien las medidas han sido de aislamiento y de confinamiento principalmente voluntario, o al menos aquí en México fue un aislamiento voluntario, y que tienen un fin muy específico, que pues es limitar la dinámica de contagio, ¿no? Pero que evidentemente como parte de la salud mental, toda esta cuestión de la dinámica social, pues al momento de que se ve de que hay una disrupción de la interacción, pues evidentemente puede haber algún incremento en asuntos de la salud mental, ¿no? Es también muy interesante cómo dentro de algunos modelos y algunos marcos ahí de referencia, pues la salud mental más bien es parte de una salud global, como que hay un factor ahí como más general de salud, se la podemos entender en varias dimensiones y que estas dimensiones interactúan entre ellas. Hablamos de una salud física, de una salud social y de una salud mental, en donde pues evidentemente hay una interacción muy interesante, y lo curioso o lo relevante es que entender que existen dimensiones dentro de la misma salud, pues nos puede llevar a tratar de definir y de operacionalizar la manera en que lo vamos a abordar, y esto ha permitido ir el entendimiento de este fenómeno que se está dando como en tiempo real y cómo se está comportando en diversos sectores de la población. Y aquí lo interesante es que pues todas las formas de medición o la manera en que nos aproximamos tienen un componente socioemocional, ¿vale? ¿Cómo podemos entender el estrés dentro de un modelo de estrés cotidiano y asociado a eventos traumáticos? Hay algunos modelos que nos hablan de cómo vivimos el estrés etapas de la vida.
no estamos hablando en este sentido como un factor, como un factor principal ahorita en el estrés que estamos viviendo, algunos otros momentos de nuestra vida, sobre todo durante. Estamos hablando de que hay otras formas, se puede considerar de abuso, que pueden generar estrés. En ese sentido, uno de esos factores es la exposición a algunos patrones conductuales y que representan una disrupción en la dinámica social, ¿no? Y aquí pueden ver algunos ejemplos que todo esto pudiera estar presente ahorita en, en estas medidas de confinamiento, ¿no? También es importante entender que esta forma de vivir el estrés, pues, depende mucho de en qué momento del desarrollo estemos y depende mucho de algunas características más bien de tipo neurobiológicas. Hay ciertas etapas del neurodesarrollo en donde el cerebro se vuelve más vulnerable al efecto que tiene este estrés, y eso es lo que le da esta variabilidad y los diferentes cursos en cómo vivimos el estrés. Y a lo mejor aquí esto suena muy, muy técnico, pero es a grandes rasgos todo como vivamos nuestras emociones, como procesemos incluso cualquier estímulo emocional y cómo se presente en la forma de estrés sostenido, sobre todo, depende de la interacción de nuestra misma información, de nuestro mismo desarrollo con algunos factores ambientales. Nosotros generalmente no tenemos conocimiento de cuáles son nuestras características neurobiológicas, pero sí tenemos el conocimiento de a qué otros factores no biológicos estamos expuestos, y es ahí donde podemos intervenir sin ningún problema. Sí es interesante, o bueno, sí es importante hacer este señalamiento, que sí, el estrés se puede representar, o bueno, puede tener un efecto sostenido en diversos aspectos o en diversas dimensiones de nuestra vida. Por ejemplo, puede tener un impacto sobre el procesamiento emocional, sobre la forma en que procesamos la recompensa, y que esto podría explicar por qué nos enganchamos en ciertos hábitos. Puede generar incluso algunas características o algunos síntomas asociados a trastornos afectivos, y puede llevarnos a conductas externalizantes disruptivas, sobre todo por estas fallas, ¿no?, en la inhibición conductual asociados a este estado fisiológico exacerbado que generalmente nos lleva a tener pues, actitudes un tanto, digamos, explosivas a nivel social. También es importante entender que, además de todos estos factores neurobiológicos, el estrés depende, de acuerdo a esta teoría de Lazarus, que es de las más utilizadas, depende de la forma en que evaluemos las situaciones, y es ahí en donde nosotros podemos ver en que evaluamos las situaciones o el contexto, pues puede determinar la forma en que vamos a afrontar el estrés. Algo importante, que es hacia donde quería llevar principalmente esta revisión de evidencias alrededor de la pandemia y la salud mental, principalmente el estrés, es que el aislamiento social o el confinamiento sí se ha reportado que tiene un efecto, principalmente en no el deterioro, sino que sí impacta sobre la salud mental, ¿no? Entonces, algunos reportes en población general, así a grandes rasgos, que asociadas al confinamiento, pues se ha visto que existe una reducción en este constructo de bienestar psicológico, muy asociado a todo lo que comentaba ahorita el doctor Yari. También incrementos en rasgos de ansiedad y depresión, incrementos en síntomas de estrés, pero también hay evidencia contradictoria, o sea, y eso se puede explicar a que pues hay una gran variabilidad en la respuesta que tenemos todos como personas ante el estrés. Rápidamente, y para no separarme mucho de la información, ¿no?, ¿de qué depende la respuesta al estrés en un primer acercamiento o en un primer modelo? En que existe un sistema de respuesta al estrés por este eje de hipotálamo y corteza adrenal, que nos lleva a la liberación de una hormona que se llama cortisol. Y pues bueno, aquí hay algunos datos interesantes que tocan un poco lo que
mencionaba el doctor Yari, de ya, digamos, una respuesta sostenida del estrés o de esta hiperactivación de este sistema, pues puede llevar a consecuencias incluso a nivel anatómico, pues que no son lo mejor, ¿no? Y para no detenerme en este aspecto, y sí a hablar un poco más de esto, de que no nada más es la respuesta al estrés, o sea, no es que sea un sistema automatizado de respuesta como tal, sino nosotros podemos ir modulando por este circuito neurocognitivo de la sensibilidad al estrés, se va a ir modulando esta respuesta, y esto es lo que nosotros podemos ir entrenando. Son estructuras cerebrales, para no meterme en aspectos muy técnicos, son estructuras cerebrales que todas, en su conjunto, están asociadas al procesamiento socioemocional. Entonces es muy interesante cómo, pues sí hay una respuesta al estrés, esta respuesta al estrés pudiera estar determinada por aspectos biológicos, el neurodesarrollo, etcétera, 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 pero esta parte más cognitiva va a estar regulando esta respuesta al estrés, y esto lo podemos entrenar incluso haciendo intervenciones muy sencillas, cotidianas, que no necesariamente requieren una intervención por parte de algún psicólogo o psiquiatra, sino incluso la OMS ahorita propone que muchas de las estrategias pueden ser cotidianas y que solo en casos pues clínicamente relevantes pues sí se tenga esta atención, ¿no? Aquí, ojo, no estoy diciendo que no vayan al psicólogo cuando lo necesiten, sino que existen otras estrategias cuando es más bien un malestar que podremos considerar temporal. ¿Qué ocurre en cuanto a lo que sabemos en epidemias y pandemias sobre la salud mental? Pues se ha descrito que existen al menos dos formas de vivirla por parte de las personas. Hay un efecto directo, ¿no? En el caso de COVID-19, pues las complicaciones psiquiátricas en personas que son infectadas o que estuvieron infectadas por el virus, porque el virus tiene ahí, o la evidencia ahorita nos está diciendo que hay un fenómeno ahí de neuroinflamatorio que pudiera llevar a complicaciones psiquiátricas. Y un efecto indirecto que está muy asociado al confinamiento, que se ha asociado a este decremento en mediciones de salud mental, ¿no? O más bien el decremento en bienestar psicológico y el incremento en rasgos afectivos negativos, pero que también es muy variable esta forma de vivir el estrés o de vivir estas consecuencias de la salud mental, pues dependiendo la población de la que estemos hablando, ¿no? Entonces lo podemos entender como el efecto en pacientes con trastornos psiquiátricos previos a la pandemia, el efecto que tienen trabajadores del sector salud y el efecto que tienen el público en general. Y ya existen algunos antecedentes, y esto nos puede dar pie a que podemos predecir incluso cómo se podría comportar la salud mental en etapas posteriores. Hay un antecedente que es el SARS-CoV-1, ¿no? Que más bien fue una epidemia muy localizada en Asia, en algunas partes de Asia y África, y que se dio en 2002 y 2003, y lo que se describe fue un incremento de síntomas de estrés postraumático, un incremento en el diagnóstico clínico de trastorno de estrés postraumático y incrementos en síntomas y diagnósticos de ansiedad y depresión. El efecto directo, o sea, en las personas infectadas por este virus, muy similar al de la COVID, es que había este efecto sobre la salud mental durante la pandemia y después, y haciendo así como seguimientos, un mes después de que se levantaron estas restricciones de confinamiento, que ya al final de esta epidemia del 2002, 2003, un mes después, un año después, incluso hasta más de 30 meses después, se mantenía ahí un efecto, digamos, negativo, un impacto sobre la salud mental. Y en cuanto a los otros sectores de la población, al menos en los trabajadores de la salud, un incremento un mayor efecto de la salud mental sobre la salud mental durante la pandemia, y evidencia de que al menos después de que termina esta epidemia, a los 2 meses y a los 3 años, quedaba ahí como todavía digamos, un efecto residual de haber estado expuestos, pero se entiende mucho por el tipo de trabajo que tienen estas personas que están pues conteniendo a la pandemia como tal, al número de casos, etc. Y en la población general solamente hay evidencia
en este caso, de lo que ocurrió con la salud mental durante la pandemia e inmediatamente después de que se levantan estas restricciones. Entonces, este patrón lo podemos esperar, ¿no? Pero depende mucho de a qué sector de la población nos estemos refiriendo. Hay estudios muy recientes, evidentemente del año pasado y de 2021, ya específicamente hablando de la COVID y la salud mental. El efecto directo, o sea, los pacientes que se recuperan de COVID-19, pues sí han presentado un incremento de síntomas de estrés postraumático, ¿no? Y también se ha descrito una mayor prevalencia de depresión en pacientes recién recuperados. Y no hay un efecto de la ansiedad, ¿no? Pero esto es muy variable y tiene que ver mucho con el mismo efecto que tiene el virus a nivel sistémico, ¿no? ¿Qué pasa con el efecto indirecto? Hay algo aquí muy importante y lo mencionó el doctor Yari. Más bien el efecto que estamos viendo de la salud mental, pues es porque ya previamente pues había algún factor de riesgo. Uno de esos ya son el mismo diagnóstico de algún trastorno psiquiátrico previo a la pandemia, pues se ha asociado a un empeoramiento de la sintomatología de ese diagnóstico, ¿no? Y al menos hay evidencia en pacientes con trastornos alimentarios, bulimia, anorexia, que se incrementa esta sintomatología y además la ansiedad asociada a estos trastornos alimentarios. Y también en pacientes psiquiátricos, en muestras muy diversas, con diversos diagnósticos, también se reporta esta tendencia a que empeora la sintomatología del trastorno que ya tienen. No es que generen nuevos trastornos, sino el trastorno que ya tienen se empeora. Y es muy interesante cómo es pues en este hallazgo, pues el caso de la ansiedad es ahí algo a considerar. En los trabajadores de la salud, pues bueno, hay ahí, sobre todo por el tipo de trabajo que tienen, lo interesante es que se han reportado incrementos en síntomas de ansiedad y depresión, ¿no? Aquí ya metodológicamente, para no meternos en esos problemas, pues hay una gran variabilidad en los estudios, ¿no? Pero pues la tendencia es esta, incrementos en síntomas de ansiedad y depresión. Algunos otros estudios siempre va a haber evidencia contradictoria, lo cual hace muy interesante la parte de investigación, pues que no encuentran diferencias, o sea que realmente pues, el efecto a lo mejor no es tan potente como se pensaba, y en algunos otros estudios, pues incrementos en síntomas de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Así, más allá del estrés, de la ansiedad, etcétera, pues hay algunos otros síntomas o algunas otras conductas que podríamos pues empezar a considerar, ¿no? ¿Cuáles son los posibles factores de riesgo a la salud mental durante la pandemia? Hay intentos por tratar de caracterizarlos y de entrada categorizarlos. Podemos entender factores de riesgo sociodemográficos, que esto es como algunas características que pudieran predecir este riesgo a la salud mental, como vivir solo, los estudiantes. Ahorita le comentaba a los organizadores que estamos trabajando con un proyecto en estudiantes universitarios para entender cómo están viviendo esta situación de las clases presenciales, en línea, esta incertidumbre, etcétera, 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 ¿no? Es un factor de riesgo el estar en alguna institución de educación. El estatus socioeconómico, ¿no? Tanto en personas de estatus económico alto como bajo, incrementa este riesgo a la salud mental durante la pandemia, y el número de hijos, que bueno, aquellos que tenemos hijos, creo que sí resulta un tanto estresante la convivencia, no con ellos, sino por el mismo confinamiento, pues tenemos que estar resolviendo otras situaciones, sobre todo académicas de nuestros chavitos, ¿no? El historial médico, la enfermedad médica actual, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en trastorno o en pacientes psiquiátricos y personas que ya tienen un trastorno por consumo de sustancias, pues se incrementa por la misma dinámica del confinamiento, aparentemente, y personas que tienen enfermedades crónicas, sobre todo por la incertidumbre de qué va a pasar con esta situación, pues que ya viene de antes de la pandemia, y pues la misma condición, o bueno, la misma estrategia de confinamiento, pues nos ha llevado a suspender algunas de
las actividades. Factores psicoemocionales, que ya no estoy viendo mi presentación, disculpen, factores psicoemocionales, sobre todo la inestabilidad o la incertidumbre económica, y pues bueno, hay algunos otros factores que tienen que ver ya con las actividades propias de nuestro trabajo que pudieran predecir este efecto sobre la salud mental. Y pues bueno, ya ahorita retorno para las conclusiones. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias a usted, doctor César, por estos comentarios, estos hallazgos científicos que nos ha compartido y nos ha mostrado cómo hay un efecto directo e indirecto sobre las personas que fueron infectadas, que han sido infectadas por el virus durante esta pandemia, y aquellas personas que no han sido infectadas como tal. Nos mostraba, y es interesante que, si me permite el término, hay una mayor vulnerabilidad a estrés postraumático y depresión en personas que han sido infectadas. Y una pregunta que, bueno, usted nos podría aclarar, como ya lo mostraba en su presentación, que hay un componente del virus que afecta el desarrollo, afecta a la persona directamente. Otro hallazgo importante que usted nos mostraba en su cuadro, en el último cuadro, era la baja calidad de sueño, que puede ser un factor que incremente esta vulnerabilidad al estrés y depresión. Muchas gracias a nuestros dos invitados por sus interesantísimas exposiciones. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas del público. Tenemos algunas. Primero, un comentario de Arturo Cuellar nos menciona: en personas mayores el estrés patológico es muy frecuente, ya que no se diagnostica oportunamente, pues la familia y médico de primer contacto lo confunde con melancolía, o que es parte del proceso de envejecimiento. Después nos realizan una pregunta que es para los dos invitados: ¿qué especialista médico diagnostica el estrés? Quien guste responder, por favor. No sé, bueno, depende mucho de cómo se aborde el estrés. En situaciones clínicas, el estrés se, digamos, diagnostica a partir de la presencia de algunos síntomas de estrés postraumático. Y eso lo hace un psiquiatra, ¿no? O un neurólogo sin ningún problema. No que los psicólogos no tengamos ese conocimiento, sino más bien por cuestiones éticas no podemos dar un diagnóstico. Podemos explorarlo a nivel como tamizaje de probablemente puede haber ahí alguna situación que nos lleve a un diagnóstico clínico. Pero aquí también, bueno, ya para no meternos en más discusiones, ¿no? También es importante entender que no todo es clínico, hay cosas subclínicas, que eso no está considerado o no está previsto dentro de las formas de diagnóstico como tal, sino más bien se exploran de otras formas a partir de instrumentos como cuestionarios, etcétera. Uno puede tener una aproximación a la intensidad de síntomas asociados a eso. ¿A qué me refiero con subclínico? A estas personas que están como en el límite entre cumplir o no un diagnóstico psiquiátrico. Y ahí es donde nos sirven luego otras estrategias que más bien pues son propias de cualquier profesional de la salud mental, o sea, debería estar capacitado para poder hacerlo. No sé si quedó clara la respuesta. Gracias, doctor César. Doctor Yari, ¿algo que agregar a esta pregunta? No, definitivamente concuerdo mucho con el doctor. Un especialista médico en la parte de salud mental emocional, llámese psiquiatra, neurólogo, neurodesarrollo, etcétera, pero yo también considero que debe de ir de la mano, o sea, no excluir la parte psicológica. Yo creo que más bien debe de ser un conjunto de lo neurobiológico con lo psicoemocional, y eso nos da a ambos profesionales más herramientas. Para nosotros sí es muy importante siempre ir de la mano, ¿eh? Nosotros sí lo conjuntamos. De acuerdo, muchas gracias.
La siguiente pregunta va con algo que mencionó, va relacionado con lo que mencionó el doctor Yari Paredes respecto a la terapia, actividades de alta conciencia, y nos preguntan, ¿cuál es el método científico que avala este tipo de terapia? Ok, pueden encontrar mucha información en la neurociencia. Hay muchos estudios de años sobre los efectos de la meditación, los efectos de yoga, los efectos de la respiración, y lo pueden encontrar y ya está más que explícito. Ojo, muy importante, somos un todo. Les dije que esto va de la mano con todo lo científico y lo médico. Y una de las cosas que más me ha encantado ahorita es que ya la física cuántica, métanse a ver muchos estudios de física cuántica, te pueden, o más bien ya nos demuestran cómo las emociones te pueden cambiar energéticamente muchas cosas en el cuerpo. Y ya está súper explicado a través de física cuántica esta relación. Entonces, unimos tanto lo que ya sabemos de medicina, lo científico, con esta otra parte, y créanme que te ayuda mucho. Entonces, física cuántica ya lo ha demostrado, y métanse mucho en neurociencia y hay muchos estudios. Gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre el psicólogo, el psiquiatra y el psicoterapeuta en cuanto a tratar y diagnosticar el estrés? Y otra pregunta que va hilada, ¿cuál recomendaría usted o ustedes para llevar un tratamiento con éxito? Quien guste de nuestros invitados responder, por favor. ¿Quieres empiezo yo, doctor? Ok. Diferencia entre los diferentes profesionales. Sí, adelante. Ok. Neurólogo ve todo aquel trastorno anatómico, fíjense bien, trastornos anatómicos y trastornos neuroquímicos cerebrales, o sea, patologías del cerebro, estructurales y funcionales. El psiquiatra es el especialista en salud mental, ¿estamos de acuerdo? Y el psicólogo ve todo lo que se relaciona a salud emocional. Esas son las tres diferencias. Pero cuando estamos en el abordaje de un problema de salud mental emocional, por eso yo les comentaba que es necesario estar con los tres. Y de ahí parte mi mejor tratamiento. Primero, cubrir lo médico. Por supuesto que hay que descartar. Te tenemos que mandar a hacer un electro, una resonancia, laboratorios para todo el sistema hormonal, o sea, toda la parte biológica. Después entramos también de la mano con la parte terapéutica para que te enseñe cosas de cómo manejar a través de la psicoterapia o de las terapias que ya son conocidas. Y por último, yo agregaría mucho las terapias de alta conciencia. Es una triada que nos funciona de lo mejor, y si encontramos un equilibrio en esto, créanme que tenemos buenos resultados. Esa es la parte de nosotros. Gracias, doctor Yari. Doctor César, por favor. En cuanto a la diferencia, además de todo esto, perdón que quite mi cámara, pues estoy teniendo muchos problemas de internet, entonces se me está cortando mucho. La diferencia pues también es en cuanto a formación, o sea, el psiquiatra neurólogo estudia medicina, ¿no? Inicialmente, y después hace una especialidad en psiquiatría, en neurología, en ese tipo de situaciones, y pues sí, o sea, en general el psiquiatra pues está especializado en diagnóstico y tratamiento de trastornos psiquiátricos, ¿no? Y que esos están muy bien definidos en algunos manuales estadísticos. El neurólogo más bien, pues, otro tipo de trastornos más asociados a lesiones, al neurodesarrollo, etcétera, 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 muy evidentes y muy bien caracterizados. Y el psicólogo estudia psicología, o sea, es la licenciatura en psicología inicialmente, y de ahí, y más bien es la formación, pues, teórica, y dentro de la psicología existen, pues, formaciones hacia psicoterapeutas, que ya más bien es entrenarte o capacitarte en alguna corriente teórica clínica específica. Y ahí puede haber el especialista en cosas psicodinámicas, en teoría cognitivo-conductual, en humanismo, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es el adecuado para diagnosticar? Si hablamos de algo clínico, de un diagnóstico clínico, el que tiene, digamos, la autoridad, pues es el psiquiatra o el neurólogo. Y él es el que tiene incluso la facultad de hacerlo, de tratarlo a nivel farmacológico igual ellos, a nivel
terapéutico, intervenciones no farmacológicas. El psicólogo es el encargado, el psicólogo clínico, porque hay muchas formas de psicólogos. Yo les comentaba, yo soy psicólogo, pero yo no soy clínico, o sea, yo hago otras cosas. Hay compañeros, hay colegas que son psicólogos enfocados hacia lo clínico. ¿Y cuál se podría recomendar para llevar un tratamiento con éxito? Pues es que es una intervención pues multidisciplinaria. O sea, lo que podemos entender en cuanto a un muy buen pronóstico en alguna situación de salud mental, pues es tener atención tanto psiquiátrica como psicológica, incluso neuropsicológica, dependiendo de qué estemos hablando. Específicamente para el estrés, pues una intervención terapéutica y quizá una intervención farmacológica, o dependiendo la recomendación que haga el psiquiatra, puede ser lo que se pudiera recomendar. Gracias a ambos por sus respuestas. Tenemos otra pregunta que dice: ¿el estrés se manifestó igual en las personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas adultas mayores por igual, o hubo características muy específicas en cada grupo poblacional? Y una pregunta hilada: ¿y en personas con discapacidad hay datos de esta índole? No sé si se refiere a lo que estuve ahí reportando de algunos estudios alrededor del mundo sobre mediciones de estrés. Es que no nada más es reducirlo al estrés, sino se exploran diversos rasgos, incluyendo ansiedad, depresión, etcétera. Hasta donde yo tengo entendido, no hay, o bueno, no tengo conocimiento de si existe evidencia por grupos de edad. Seguramente sí, pero la verdad lo desconozco y para qué les miento, ¿no? Y lo mismo en personas con discapacidad, la verdad desconozco. No lo sé. De acuerdo, doctor. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. A las personas con TOC, ¿qué tanto les afecta el estrés, la baja calidad de sueño y la pandemia? Doctor Yari, no sé si... Sí, claro. Pues definitivamente ya hablamos de cómo se forman todos estos problemas, ¿no? Entonces, recuerden que esta cadenita de serie de eventos desafortunados, cada serie de eventos desafortunados nos va a afectar en la forma en cómo gestiono mis emociones y mi estrés. Entonces, falta de sueño a cualquier persona le va a afectar. Situaciones de pandemia a cualquier persona le va a afectar o incrementar. Y la respuesta concreta sería sí, definitivamente sí le puede afectar. Tanto tengas TOC como tengas cualquier otra situación, ¿eh? Entonces es un caminito hilado de estas emociones, de cómo se van manifestando. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice: ¿en qué porcentaje o qué tanto influye la cuestión emocional en un sistema inmune más fuerte? ¿Hay datos concretos sobre su relevancia en la recuperación del COVID-19? No sé si puedo responder. Sí, doctor. Evidentemente hay una interacción interesante entre la integridad del sistema inmune y la forma en que procesamos información emocional. Cuando tenemos esta forma de evaluar muy cognitiva y que tenemos respuestas más bien asociadas a estados afectivos positivos, se asocian a sistema inmune más fuerte. Hay un mecanismo neurobiológico, evidentemente, ¿no? De cuál es esta relación tal cual entre sistema inmune y aspectos cognitivos del procesamiento afectivo. Sobre COVID-19 no lo sé. Seguramente en algún momento va a salir ahí algún reporte, pero al menos podría haber evidencia en la manera en que justo mencionaba el doctor Yari, en que se gestionan estas emociones. O sea, uno sí puede entrenar a qué de los eventos le voy a hacer caso para evaluar. Y entonces uno puede tener esta facilidad de favorecer estados afectivos pues más bien positivos. Gracias, doctor. Doctor Yari, ¿algo que agregar a esta pregunta? No, totalmente de acuerdo con el doctor. No hay como un porcentaje como tal, pero históricamente ya está demostrado la relación de emociones con tu sistema inmune. Todavía no salen, o yo tampoco he encontrado un estudio relacionado a esto sobre COVID por una situación.
primero y siempre primero en medicina, nos fijamos en la supervivencia. Es decir, ahorita estamos todos en la supervivencia y detener la pandemia. Desgraciadamente todavía no tenemos ese otro reporte porque una persona infectada con COVID, primero lo sacamos de la gravedad, primero, y por ejemplo acá sí estuvimos trabajando mucho con pacientes fuera de este estado de gravedad que ponían ya en un límite su vida, y empezamos a trabajar también toda esta parte de educación psicoemocional, meditación, respiraciones, y desgraciadamente no tenemos estudios, pero por lo menos nos dijeron, o de manera no científica aún, nos dijeron que sí les ayudó mucho, incluso a personas que no habían tenido contacto con meditación, con respiraciones conscientes, ya lo tomaron como un ritmo de vida post-COVID, o sea, se sintieron bien, aparte de lo médico, por supuesto, y ya lo tomaron como un estilo de vida. Entonces, yo creo que sí van a salir más estudios de esto, pero por el momento yo tampoco he encontrado. Bien, gracias por sus respuestas. Y finalmente, la última pregunta. ¿El daño neurológico que llega a tener algún individuo durante o después de haber padecido COVID-19 está directamente relacionado con algunos trastornos mentales post-COVID? CAC, TEPT, TEA, trastornos de ansiedad, depresión, etcétera. Bueno, muy interesante la pregunta y va muy de la mano a lo que dice el doctor Yari. No sabemos, apenas se reconoce esta entidad como enfermedad del síndrome post-COVID, que pudiera incluir trastornos psiquiátricos. Muchas veces no hay una relación específica anatómica o nivel de lesiones asociadas o intensidad de alteraciones estructurales así en el tejido tal cual con la magnitud de los síntomas. Es más bien a nivel funcional, pero, o sea, de cómo es la actividad neuronal, cómo se pudiera modificar la actividad neuronal, no tanto en aspectos de lesiones, y depende mucho el tipo de lesión. Apenas estamos entendiendo cómo es esta interacción del mismo virus con el sistema nervioso a nivel anatómico. Entonces, sería muy difícil establecer una relación uno a uno de magnitud de daño con magnitud de síntomas o de cómo se expresan los síntomas. No sé si me explico. Ya, eso es todo. Gracias, doctor. Doctor Yari, ¿algo que agregar a esta pregunta? Fíjense que sí no tenemos todavía las lesiones por así muy específicas, que ya van a salir, pero lo único que les puedo decir es lo siguiente. Sí existe una relación entre daño neurológico en personas antes de COVID, por ejemplo, a ver si pueden relacionar esto. Por ejemplo, habemos personas que desde el nacimiento, por ejemplo, tenemos una pequeñita lesión neurológica que cuando tomas un estudio solamente se ve como una inmadurez o un pequeño cambio en la actividad bioeléctrica. ¿Y qué creen? Sí son hiperactivos, sí tienen más problemas emocionales, o sea, sí nos afecta por la situación de que a nivel cerebral hay toda una red para regulación de emociones. Entonces, hablando previo a COVID, sí hay una relación, ya nosotros buscamos a nivel neurológico y encontramos relaciones, pero ahorita, hablando de COVID, sí seguramente hubo un daño neurológico, nos puede llegar a ocasionar directamente una mayor cantidad de signos y síntomas, pero esperemos a que salgan los estudios. Yo creo que ya van a salir. Bien, pues gracias a nuestros dos invitados por responder a las preguntas que amablemente nos han formulado nuestra audiencia, y pasaremos a nuestra última etapa de este conversatorio, que tiene que ver con las conclusiones. Motivo por el cual le solicito al doctor Yari Paredes nos ofrezca sus consideraciones finales sobre este primer conversatorio, recordándole que para ello tiene hasta 5 minutos. Adelante, doctor, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues aprovecho para agradecer la invitación, aprovecho para reconocer el trabajo también de mi compañero aquí que estuvo con nosotros y aportando mucho, y decirles que es tiempo no solamente de hablar de las situaciones, sino de poner acción. De nada me sirve cuando yo estoy tratando de cambiar alguna situación física, mental, emocional, espiritual en mí, si no tomo acción. Una de las principales formas que nosotros tenemos cuando hacemos estas terapias o actividades de alta conciencia es que tomes acción. Entonces, acción es
me meto a leer un poquito más, conozco otras cosas, contacto a los ponentes, voy y busco a personas que saben de esto, es decir, toma acción, porque a final de cuentas, hasta que tú lo vivas, hasta que tú lo percibas, hasta que tú veas estos beneficios de cómo trabajar tu salud mental emocional, vas a poder tocar, palpar físicamente lo intangible que a veces son las emociones y la ansiedad. Yo te puedo decir que dicen que es intangible un estado de ansiedad, pero yo estoy seguro que tú puedes notar y percibir a una persona con estrés. Yo sé que tú puedes notar claramente cuando una persona está preocupada. Yo sé que puedes notar así perfectamente cuando alguien no es feliz y no ha logrado sus metas en la vida. Entonces, si bien es cierto que dicen que esto de salud mental no es algo que se percibe, yo les diría que sí. Yo les diría que sí. Y lo vas a ver reflejado en tu cuerpo físico, en tus emociones, en tus conductas, en la forma en cómo estás interactuando con los demás. Y esa es la invitación, que tomes acción, que conozcas un poquito más, que te des el tiempo, y así como tú planificas tu vida para estudio, para familia, para deporte, para recreación, para ocio, para lo que tú quieras, también dedícate un tiempo para conocer más tu desarrollo emocional, y créeme que vas a ver los beneficios rápido, a corto, a mediano y a largo plazo. Esas serían mis conclusiones, y agradecer mucho a la universidad y a Es Tiempo de Hablar por esta invitación. Gracias a usted, doctor Yari, por aceptar la invitación y compartirnos sus conocimientos en este primer conversatorio. Doctor César Romero, por favor, sus consideraciones finales. Ok, es muy breve. Primero, muchas gracias por la invitación, por considerarme para este conversatorio. Una felicitación al doctor Yari. En verdad, creo que coincidimos desde ambos ámbitos, ¿no? Desde la parte académica formal de investigación con la parte de la atención a la salud mental. Creo que coincidimos en muchas cosas, y ahí no sé si me escuchan o no. Sí, doctor, sí En lo el chat escuchamos. les pongo unos enlaces que pudieran ser de interés, ¿no? Tanto del gobierno federal como de la Clínica Mayo, de la OMS, etcétera, sobre algunas recomendaciones muy cotidianas que podemos seguir para tratar de favorecer nuestra salud mental. ¿Sale? Y eso sería todo. Muchísimas gracias, y de nuevo una felicitación al doctor. Muchas gracias a nuestros dos invitados, tanto al doctor Yari Paredes como al doctor César Romero, por compartirnos sus conocimientos en torno al tema de estrés o trauma en esta pandemia de COVID. Y como una forma de expresarles nuestro agradecimiento, les vamos a otorgar de forma virtual por el momento esta constancia, a la cual me voy a permitir darle lectura. La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación y la Asociación Civil Es Tiempo de Hablar, otorgan la presente constancia al doctor Yari Paredes por su participación como ponente en el ciclo Diálogos sobre Salud Mental, con el tema El estrés o trauma tras una pandemia mundial, realizado el 25 de noviembre de 2021 en modalidad virtual. Firman la constancia el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, y la licenciada Maurín Terán, quien es fundadora de la Asociación Civil Es Tiempo de Hablar. Tenemos una constancia similar, por supuesto, para el doctor César Romero Rebollar. Y, por supuesto, agradecemos a nuestra audiencia, agradecemos a todas y todos ustedes que se han dado el tiempo, la oportunidad de escuchar a dos especialistas reconocidos en el tema de salud mental para hablarnos sobre la importancia que tiene esta y la incidencia del estrés en el entorno de pandemia en el cual ya vamos para 2 años de vivirlo. Para seguir con este ciclo de conversatorios, los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo conversatorio, el cual versará sobre el tema depresión, estrés y ansiedad en la población mexicana, la puerta a la salud mental, a realizarse el próximo jueves 2 de diciembre de 2021 a las 16 horas. La transmisión
será a través de esta misma plataforma Zoom, y para poder estar en ella podrán registrarse en el mismo link que ya utilizaron para registrarse en este conversatorio. Sin más, muchas gracias a todas y todos y nos vemos el próximo jueves. Hasta muy pronto.